Aquí una vez más, con saludos muy cálidos y un maiteirorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York, y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios, como Facebook, mi página web o mi nuevo canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Faith y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de mi tierra colorada, Xeretami, Paraguay, país corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula Weekend en la Bahía y es de Juan Manuel Marcos, distinguido el año pasado, en 2020, como académico de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, galardonado en 2017 con la máxima distinción cultural que otorga el Congreso de la Nación, la de Maestro de las Artes en el ámbito literario, y autor de El invierno de Gunther, la novela paraguaya más traducida de nuestra historia y una de las dos únicas novelas latinoamericanas que yo sepa que tienen más de 40 traducciones a otros idiomas, y que son 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y El invierno de Gunther de Juan Manuel Marcos. Conocí a Juan Manuel Marcos en una conferencia internacional sobre Augusto Roa Bastos y la producción cultural americana ante la historia, que tuvo lugar aquí en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, College Park, en marzo de 1982. Nuestra amistad académica, profesional, personal y familiar data de esa época y solo ha crecido y se ha profundizado a lo largo de estas últimas 4 décadas. Hace un año, en diciembre del año pasado, transmitimos en este espacio 2 breves relatos de Juan Manuel. El bombero, la enfermera y 2 manos en la penumbra, uno de ellos, y Madame Elisa Alicia Lynch entró a la biblioteca, el otro. Hoy van a escuchar un tercer relato de él que data de 1982 y que lo encontré por casualidad entre mis papeles revisando cosas y archivos guardados de hace tiempo. Le conté de mi hallazgo a Juan Manuel y le dije que me gustaría leerlo en uno de mis rincones futuros. Él quedó contentísimo con la noticia porque me confesó que lo había perdido y olvidado, un cuento de hace 39 años, tan vivencial. Me dijo que le emocionó mucho recuperar el cuento y que lo iba a atesorar gracias a mí. Y yo feliz, ya que me dio su autorización para esto, compartir con ustedes un cuento que me encantó releer después de tanto tiempo. Weekend en la Bahía cuenta la historia de una pareja de académicos que después de mucho tiempo de vida profesional y profesorial activa se encuentran pasando una temporada en la casa de la Bahía del título. Y como se puede deducir de dicho título, el argumento se centra en eventos de un weekend, un fin de semana, en la bahía del área de Boston. Sí, de mis alrededores geográficos, la ciudad de Boston, que está a unos 20-30 minutos de Bedford, Massachusetts. Pueden deducir entonces una de las razones por la que me gustó y gusta tanto este cuento. Weekend en la Bahía está narrado en tercera persona desde la perspectiva del personaje protagonista principal, el full professor, ahora de sabático o tal vez de vacaciones. La historia empieza en la casa de la Bahía, una tardecita después de la cena con amigos colegas de la universidad. Mientras estos quedan en la casa con Elisa, la esposa, escuchando música y charlando, él sale un rato a hacer su caminata por la playa y en ese interín, vía flashbacks al pasado, este narrador protagonista recorre toda su vida de antes en Paraguay, donde enseñaba historia en la universidad y donde conoció a Elisa. Y después del largo recorrido, vuelve al presente, tal vez solo un par de horas después de la cena, donde termina el cuento con un final que ustedes después verán si es abierto o cerrado. Y ahora mejor vamos a la parte más interesante de estas presentaciones, la charla con el mismo autor.
Cuando le pedí a Juan Manuel que compartiera con nosotros el cómo, cuándo, dónde nace Weekend en la Bahía, que nos contara si estaba inspirado en hechos de su contexto vivencial, de alguna experiencia personal, si se trataba de una historia real, ficticia o una mezcla de ambas, aquí va su respuesta y lo cito textualmente. Nació de una tarde y un atardecer de Pittsburgh, creo que en el segundo semestre de 1981, en nuestro departamento de la Quinta Avenida, del barrio Shadyside, cerca de la universidad, de una manera fluida y espontánea. Vivencial es una buena palabra para describirla. Me recuerda a Gadamer, al que estudié tanto en Madrid y sobre el cual enseño hace años en Uninorte. Es una historia totalmente ficticia. Quizá me la inspiraron fragmentos de la vida de algunos profesores que conocí ahí. Fin de esta cita. Le pregunté por qué el nombre de Elisa otra vez, ya usado en uno de los cuentos que leí el año pasado aquí. Y sigue su respuesta y comentario tal cual. No recuerdo por qué elegí ese nombre de Elisa, que ya venía usando para designar a la esposa de Gunther, en la novela que escribí 10 veces desde 1974 a 1987. Releyendo ahora este cuento, 39 años después, veo que tiene muchos elementos premonitorios, de experiencias que me ocurrieron después de 1981 y muchas de las que me libré. Fin de esta cita. Como en el cuento hay tantas alusiones musicales, literarias e históricas, le pregunté si estaban ahí por alguna razón especial. Y nuevamente su respuesta, sus palabras. Siempre me atrajeron la música, la literatura y la historia. Creo que era normal aludirlas en el cuento, que tiene muchos elementos existenciales. Son alusiones a hechos, autores y obras que también aparecen en la novela que estaba escribiendo en esa época. En ese sentido, esa etapa del exilio fue una bendición, pues me permitió concentrarme en la creación. En medio del ajetreo político y cultural de Asunción, que casi siempre es una pérdida de tiempo, no me hubiera sido posible. Fin de la cita. Y para terminar, mi pregunta recurrente últimamente, de que si estuviera en mi lugar presentando su propio cuento, ¿qué les diría o contaría a los oyentes para ayudarles a entender mejor o a poner en contexto su cuento? Y aquí sus palabras, sus respuestas, de manera textual. Les diría que el cuento, en su breve extensión, muestra muchos escenarios, anticipando un poco el mosaico geográfico de El invierno de Gunther. Su protagonista anónimo es un profesor paraguayo trotamundos, como Gunther es un economista paraguayo trotamundos. Gunther tuvo más suerte que el profesor, porque volvió al Paraguay y fue feliz. Hoy, sin embargo, ese dilema no se presenta, porque con Internet y los aviones podemos vivir en 2 o más países casi simultáneamente. Con el celular y la iPad en la mano, ahora ya nadie está exiliado. Fin de las citas. Y con esta presentación y comentarios, que incluyen las respuestas del propio autor sobre su cuento, ya están bien preparados para escuchar el audio número 2 y disfrutar de Weekend en la Bahía de Juan Manuel Marcos. Y aquí va el cuento de Juan Manuel Marcos, titulado Weekend en la Bahía. Las olas golpeaban la costa nocturna de Nueva Inglaterra y le salpicaban los pies desnudos. Le gustaba hacer una caminata a solas después de la cena. Las ventanas de la casa centelleaban a lo lejos y su resplandor encendía la marea con un parpadeo súbito. Elisa estaría complaciendo a los invitados con el whisky de siempre. La brisa dispersaba sus carcajadas bajo las estrellas. El sonido nostálgico de la última guarania, cueca o milonga, circulada por los amigos desde el otro confín de América,
agrietaba el cielo invernal. Sus colegas gringos de la universidad estarían preguntándose si se la habían escuchado alguna vez a Joan Baez. Podían beber y reír sin urgencias. La fatua mitad del piso de arriba eran cuartos para huéspedes. Esa casa en Riviera Beach cegaba una perentoria astilla de su sueldo de full professor. Más prudente hubiera sido comprar un apartamento en Cambridge, como los demás. Pero hubiera tenido que negar el mar, borrar esas caminatas bajo la luna que le deparaban sobrevivir. Con el tiempo, que se huracanaba como un vértigo de congresos y seminarios en los que siempre escurría el mismo manuscrito, la poesía lo había deshabitado. Los inhóspitos anuarios académicos, la fósil biblioteca, el crepitante y terso tren de los libros ajenos lo habían profesado baldío. Solo le quedaban esa casa, Elisa y la sombra triste de ambas acompañando sus pasos en la arena como un tatuaje silencioso. No había soñado expiar con ese destino de scholar aquellas remotas tardes sudorosas en su ciudad natal, dilapidadas alegremente entre el humo de una revista literaria, el insomnio de una adaptación de Brecht, o la superstición heroica de la exigua cátedra de Historia de América Latina, donde había descubierto a Elisa. Ella había quemado sus óleos en la buhardilla vacante que miraba al World Trade Center, repartido sus discos en el Village y abierto sus alas, mochila al hombro, rumbo al sur, con el por entonces incólume pretexto de completar su tesis doctoral sobre la política agraria comparada de Artigas y el doctor Francia. Fascinados ambos por la unánime primavera de París y Berkeley, por el incorruptible optimismo de su insurrección solidaria y sus ecos proféticos, no tardaron en compartir una guitarra generacional, un espejo sin máscaras y un poema proscrito. Poco después eligieron amanecer juntos. Aprendieron a tolerarse neurosis y argucias, a desayunar las lágrimas del otro y a abrazarse como si fuera siempre la primera vez. Pero los días alrededor se ulceraron aciagos y furtivos. El mediodía de los amigos se abrevió como una inocente tribu devastada. Pocos puños en alto les dijeron adiós, cuando también ellos merecieron el exilio como un destino aritmético. Elisa recuperó Nueva York en el destierro. Los casó allí un juez olvidable para que él aliviara sus papeles migratorios. Ella lo persuadió para que archivara su diploma de historiador, pero no sus sonetos en llamas, y accediera a enseñar español en Columbia, a cambio de unos $1 de hambre y una nueva cartulina, esta vez con góticas en inglés. Cumplido el rito, se mudaron a Minnesota, donde él ejerció recitar su disertación como una costumbre en cautiverio. Explicaba al principio que el proyecto ideológico de Borges era tan liberal como el de Darío o Vargas Llosa, y que el de Roa Bastos era tan federalista como el de José Hernández o Neruda. Su juventud y, lo que es igual, su imaginación, fueron lentamente entreveradas en ponencias, congeladas en reseñas y lapidadas en volúmenes monográficos que le confirieron celebridad. Sus efusiones éticas, infectadas por la adulación, sancionadas con los ascensos,
estranguladas por una criptografía de remedo o una simetría lujosa y políglota. 10 años después, su esperanza se había convertido en apetito y sus ideas en una desolada excavación de bibliómano. Ya no le sorprendía que sus alumnos limaran sus pies de página como roedores dóciles, ni sentir el desgaste de los días como un deshielo neutro y voraz. Cuando se instalaron en Cambridge, ya habían saciado media cartografía universitaria de océano a océano, sustituido un amigo tras otro y naufragado en este o aquel vecindario sin más pesadillas que apaciguar resacas ni menos ancla que un cheque de viajero. Elisa dijo entonces que era esa la última contumacia que estaba dispuesta a transigir con la bourgeoisie. Pero él la absolvió mintiéndole que allí podrían codiciar un premio Nobel que les respondiera al fin por qué no merecían hijos. Además, añadió la primera noche que hicieron el amor en Riviera Beach, ya somos bourgeois. No los consolaron la vanidad de la Polaroid y los tríptics, la Rue Saint-Denis y Machu Picchu, las 2 Américas y las 2 Europas que coleccionaron en transparencias de calle a canal, de acantilado a nube, durante inexorables veranos sabáticos. Un día volaron al sur, y él aborreció con estupor la amnesia de sus mansos compatriotas y hasta el indulgente desdén de la policía. Un viejo amigo, ahora decano de filosofía, le propuso devolverle su cátedra de historia, pagada con un andrajo del sueldo de su jardinero de Massachusetts, y él tartamudeó que estudiaría esa posibilidad después de su jubilación. Sus pies se detuvieron al borde de la arena húmeda. La casa, en la que el sonido había cesado, apagó las luces de abajo. Elisa, seguramente con una novela en la mano, encendió la luz del alto dormitorio. A veces, borracho, él amanecía dormido en la playa. Por eso, ella no se ofuscaría hasta la mañana siguiente, en que las olas restituirían a la costa ese poema muerto desde el fondo del mar. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Juan Manuel Marcos. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Juan Manuel Marcos nació en Asunción en 1950. Poeta, narrador, crítico literario, ensayista y docente universitario. Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en Letras por la de Pittsburgh, Pensilvania, con postdoctorados en las de Yale y Harvard, profesor en la Universidad de California, Los Ángeles y otras. Juan Manuel Marcos es miembro fundador de la Sociedad de Escritores del Paraguay y miembro de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Durante la dictadura forma parte de la revista Criterio y el movimiento Nuevo Cancionero Paraguayo, y sufre prisión, tortura y 12 años de exilio. Fundador y rector de la Universidad del Norte desde 1991, este prolífico escritor y crítico ha publicado hasta la fecha una 20 de libros y más de 50 artículos en revistas especializadas europeas, estadounidenses y latinoamericanas.
fundador de la Revista Internacional Discurso Literario en 1983 y miembro del Consejo Editorial de numerosas publicaciones académicas, ha recibido premios literarios y distinciones diversas de numerosas instituciones americanas y europeas. Su producción literaria incluye, entre otros, los siguientes títulos: Poemas, 1970, Premio René Dávalos. López, montaje teatral, 1973. La víspera encendida, 1979, reescrito en 2018. Roa Bastos, precursor del post-boom, 1983, México, Premio Internacional Plural de Ensayo en 1982. De García Márquez al post-boom, 1986. El invierno de Gunther, 1987. Premio Libro del Año 1987. Traducido a 43 idiomas. Y Poemas y Canciones, 1987, traducido a 10 idiomas. Tiene también poemas y artículos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras. Además, muchos de sus poemas han sido musicalizados y figuran en docenas de discos, entre ellos Sembrador canta a la poesía, de 2013, y Compañero Poeta, 2016. En 2017, el Congreso de la Nación le otorgó su máxima distinción cultural, la de Maestro de las Letras en el ámbito literario.